Ella liberó al lobo de la trampa, pero la manada apareció y lo que sucedió después. En medio del imponente bosque de la Sierra Tarahumara, Jimena caminaba sola, llevando consigo un espíritu aventurero que pocos entendían. Había decidido explorar esa región para encontrar paz después de un divorcio que había destrozado su vida. El susurro de los árboles y el crujido de las hojas bajo sus pies la calmaban, pero aquella noche todo cambió. Un grito profundo y gutural rompió la calma. No era humano, pero tampoco un sonido típico del bosque. Algo necesitaba ayuda, y su corazón, siempre compasivo, no pudo ignorarlo. Guiada por el eco del lamento, Jimena avanzó, su linterna iluminando apenas el camino. Lo encontró, un lobo atrapado en una trampa oxidada, con la pata sangrante y los ojos llenos de desesperación. Era un animal imponente, con un pelaje gris que brillaba bajo la luna llena, pero sus ojos reflejaban algo más, miedo. Sin pensarlo dos veces, Jimena se acercó, ignorando el peligro. «No te voy a hacer daño», murmuró. La trampa era brutal, diseñada para destrozar, no para capturar. Con manos temblorosas, Jimena luchó contra el metal cruel hasta que la liberó. El lobo se tambaleó, pero no huyó de inmediato. En cambio, la miró fijamente, como si entendiera lo que acababa de hacer. Pero antes de que Jimena pudiera relajarse, el crujido de ramas detrás de ella la paralizó. No estaba sola. Cuando se giró, vio los ojos brillantes de una manada que la observaba desde las sombras. Había al menos 5 lobos, todos más grandes de lo que había imaginado posible. Un escalofrío recorrió su espalda cuando el lobo liberado aulló, y la manada respondió. El bosque, antes tan sereno, ahora parecía un lugar de juicio inminente. «¿Qué está pasando?», pensó Jimena, incapaz de moverse. Los lobos no la atacaron, pero tampoco se acercaron. Había algo en su mirada, algo que parecía juzgar. Y entonces, el lobo que había liberado dio un paso hacia ellos. Jimena, con el corazón latiendo con fuerza, solo podía mirar mientras lo imposible comenzaba a desvelarse frente a sus ojos. El lobo que Jimena había liberado caminó hacia la manada, cojeando visiblemente. A medida que se acercaba, los otros lobos comenzaron a rodearlo en un círculo cerrado. Jimena, paralizada por el miedo y la fascinación, apenas respiraba. El aire en la Sierra Tarahumara se sentía más denso, y la luz de la luna, antes reconfortante, ahora parecía un foco que iluminaba una escena de juicio ancestral. El lobo liberado levantó la cabeza y emitió un aullido profundo, un sonido cargado de dolor y desafío. Los otros lobos lo observaban en silencio, pero Jimena notó algo extraño, no parecían actuar como una manada común. Sus movimientos eran calculados, casi ritualísticos. 2 lobos más grandes avanzaron y comenzaron a olfatearlo, inspeccionando su herida como si buscaran algo más que sangre. Jimena sentía que estaba presenciando algo antiguo, algo que no podía explicar. La tensión creció cuando uno de los lobos más grandes mostró los dientes y gruñó. El sonido reverberó por el bosque como una advertencia. El lobo herido, en lugar de retroceder, respondió con un gruñido propio, aunque más débil. Entonces, para horror de Jimena, la manada atacó. No era un ataque para matarlo, era una prueba, una especie de castigo. Cada mordida era calculada, cada movimiento parecía diseñado para evaluar su resistencia. Jimena no pudo contenerse. «Y déjenlo en paz», gritó, olvidando por completo que estaba rodeada de depredadores. Pero los lobos no se inmutaron. Parecían ignorarla, como si ella no perteneciera a ese mundo. Su intervención, sin embargo, pareció darle fuerza al lobo herido, quien se levantó con dificultad y lanzó otro aullido, más fuerte esta vez. La manada se detuvo. El lobo líder, un animal enorme con cicatrices visibles en su rostro, se acercó al herido. Lo miró fijamente por un momento que pareció eterno, antes de dar un paso atrás. La manada lo imitó, y el lobo herido quedó de pie, respirando con dificultad pero victorioso. Jimena sintió que acababa de presenciar una especie de juicio salvaje, uno que no entendía pero que la dejó temblando. El lobo liberado miró a Jimena una última vez antes de seguir a la manada hacia las sombras del bosque. Ella se quedó sola, con una mezcla de alivio y terror. Pero algo en su interior le decía que ese encuentro no había terminado. Algo más grande estaba en marcha,
y Jimena estaba ahora, sin saberlo, profundamente involucrada. Los días posteriores al encuentro dejaron a Jimena en un estado de inquietud constante. Aunque había vuelto a su casa en el pequeño pueblo de Creel, al pie de la Sierra Tarahumara, el recuerdo de aquellos lobos la perseguía. ¿Qué había presenciado realmente? ¿Y por qué el lobo liberado la miró de esa manera antes de desaparecer en la oscuridad? Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mirada intensa, como si le hubiera querido decir algo. Jimena intentó sumergirse en su rutina, pero el bosque la llamaba. En su mente, justificaba su impulso diciendo que debía asegurarse de que el lobo herido estuviera bien. Esa noche, con la luna nuevamente iluminando las montañas, tomó su linterna y salió hacia el lugar donde lo había liberado. Caminó con cautela, el crujir de las hojas bajo sus pies resonando en el silencio. Pero esta vez, el bosque no parecía tan acogedor. Al llegar al lugar, encontró algo que la detuvo en seco, marcas profundas en el suelo, como si un gran grupo de animales hubiera estado allí. También había restos de la trampa que había roto, pero lo que realmente le estremeció fue un rastro de sangre que se adentraba en la espesura. Aunque su instinto le decía que se diera la vuelta, algo más poderoso la empujaba a seguir. No sabía si era curiosidad o una fuerza inexplicable, pero no podía detenerse. Avanzó siguiendo el rastro, hasta que llegó a un claro donde la luna iluminaba una escena que la dejó sin aliento. El lobo herido estaba allí, acompañado por otros 2 lobos. Pero no era eso lo que llamó su atención. A su lado, había un símbolo tallado en una roca, un extraño grabado que no parecía natural. Jimena se acercó lentamente, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién había hecho eso? De repente, un susurro suave y grave rompió el silencio. No debiste regresar. Jimena giró rápidamente, pero no había nadie. Su corazón latía con fuerza mientras una sensación de peligro inminente se apoderaba de ella. El lobo herido la miró de nuevo, esta vez con algo más que gratitud en sus ojos. Parecía advertirle. Esa noche, Jimena volvió al pueblo con la certeza de que el bosque ocultaba secretos que ella no estaba preparada para descubrir. Pero también sabía que, de alguna forma, estaba involucrada en algo más grande de lo que podía imaginar. La noche después de regresar al pueblo, Jimena apenas logró dormir. Los ojos del lobo herido y la extraña advertencia que escuchó seguían presentes en su mente. Al amanecer, decidió buscar respuestas. Recordó que don Ezequiel, un anciano del pueblo, era conocido por sus historias sobre los misterios de la Sierra Tarahumara. Tal vez él podría explicarle lo que había visto. Cuando llegó a la casa del viejo, lo encontró sentado en su porche, tallando figuras en madera. Jimena le describió lo ocurrido, desde la trampa hasta el símbolo en la roca y el comportamiento de los lobos. Ezequiel escuchó en silencio, su rostro endureciéndose a medida que la historia avanzaba. Finalmente, dejó el cuchillo y la madera a un lado y habló con voz grave. Ese símbolo que viste no es algo común. Es una marca antigua, de los rarámuris, nuestros ancestros. Decían que los lobos eran guardianes del bosque, conectados con algo más grande que nosotros. Pero también hablaban de una maldición, una que caería sobre cualquiera que interfiriera en su equilibrio. Ezequiel la miró directamente a los ojos. No debiste liberarlo, muchacha. Jimena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Por qué no? Estaba sufriendo, no podía dejarlo ahí, replicó. Pero el anciano negó con la cabeza. No entiendes. No era solo un lobo. Era un juicio, un castigo impuesto por la manada. Y ahora tú formas parte de lo que viene. Antes de que Jimena pudiera preguntar qué significaba eso, Ezequiel se levantó y regresó a su casa, cerrando la puerta sin decir más. Confundida y preocupada, Jimena decidió que no podía quedarse sin respuestas. Esa misma tarde, regresó al bosque, esta vez más preparada. Llevaba una cámara para fotografiar el símbolo y algo de comida y agua, en caso de que la búsqueda se alargara. Sin embargo, apenas llegó al claro, el aire se sintió más pesado, como si el bosque mismo la estuviera observando. El símbolo seguía allí, pero esta vez parecía brillar débilmente bajo la luz del sol. Jimena tomó algunas fotos y se arrodilló para inspeccionarlo más de cerca. Fue entonces cuando escuchó un gruñido bajo, casi imperceptible. Al levantar la vista,
Vio al lobo herido de pie frente a ella, más firme que la última vez. Pero no estaba solo. A su lado, había otro lobo, aún más imponente, con cicatrices profundas en el rostro y una mirada que parecía atravesarla. Jimena permaneció inmóvil mientras los dos lobos la observaban. Había algo extraño en sus miradas, no eran ojos animales comunes, sino profundos, cargados de una inteligencia inquietante. El lobo herido dio un paso hacia ella, con el cuerpo aún debilitado pero firme. Su compañero, el lobo más grande y marcado por cicatrices, permaneció alerta, como si estuviera evaluando cada movimiento de Jimena. De repente, un tercer lobo apareció desde las sombras, portando un aura casi sobrenatural. Era más pequeño, pero su pelaje gris parecía brillar tenuemente bajo la luz del sol. Este lobo avanzó directamente hacia el símbolo tallado en la roca y se sentó frente a él. El claro se llenó de un silencio sepulcral, interrumpido solo por los sonidos lejanos del bosque. Jimena sintió que algo estaba a punto de ocurrir, algo que escapaba por completo de su entendimiento. El lobo gris comenzó a emitir un sonido, un aullido bajo y constante que vibraba en el aire. Los otros dos lobos lo acompañaron, formando una especie de coro lúgubre. Entonces, ante los ojos incrédulos de Jimena, el símbolo en la roca comenzó a brillar con más intensidad. El suelo tembló ligeramente bajo sus pies, y una oleada de energía recorrió el claro. Jimena se llevó una mano al pecho, como si algo invisible le estuviera conectando con el extraño ritual. De pronto, el lobo líder se giró hacia ella, y sus ojos se encontraron. En su mirada había algo más que simple reconocimiento. Parecía una invitación, una decisión que debía tomar. Jimena tragó saliva y, con un movimiento lento, se arrodilló frente a ellos, tratando de demostrar que no era una amenaza. «¿Qué quieren de mí?», murmuró, sabiendo que no obtendría respuesta. Pero en ese instante, algo cambió. El lobo gris caminó hacia Jimena, deteniéndose a pocos pasos de ella. Depositó algo pequeño frente a sus pies, una piedra con otro símbolo grabado, diferente al que había visto en la roca. Era más complejo, casi hipnótico. Sin pensarlo, Jimena lo recogió, y en cuanto sus dedos tocaron la superficie, una visión la golpeó como un rayo. Vio fragmentos de un pasado que no le pertenecía, la persecución de una manada, una caza cruel, y un humano que traicionaba la confianza de los lobos. Cuando la visión terminó, Jimena se tambaleó hacia atrás, jadeando. Los lobos la observaban con atención, como si esperaran que entendiera lo que había visto. Entonces lo supo. No era una coincidencia que ella hubiera encontrado al lobo herido. De alguna forma, estaba conectada a los eventos que habían llevado a esa maldición ancestral. Y ahora, el destino de la manada y del bosque recaía sobre ella. Jimena volvió al pueblo con la piedra firmemente agarrada en su mano. Cada vez que intentaba recordar los fragmentos de la visión, su cabeza pulsaba como si algo intentara protegerla de un conocimiento peligroso. Sin embargo, entendía una cosa con claridad: había heredado un conflicto que no pedía, pero que ahora no podía ignorar. Esa noche, bajo la tenue luz de una lámpara, estudió la piedra. Los grabados parecían moverse bajo la sombra, formando patrones que la hipnotizaban. «¿Qué me están pidiendo? ¿Por qué yo?», murmuró para sí misma. Sin respuestas claras, decidió consultar de nuevo a don Ezequiel. Pero esta vez, en lugar de evadirla, el anciano pareció esperarla. «Sabía que regresarías», dijo Ezequiel con voz solemne mientras servía una taza de café caliente. Jimena dejó la piedra sobre la mesa. El viejo la miró con detenimiento, sus ojos se entrecerraron. «Es peor de lo que pensaba», dijo finalmente. «Esto no es solo una marca. Es un llamado. Y ahora estás vinculada a la manada. Si no haces algo, las consecuencias serán devastadoras, no solo para ti, sino para todos nosotros». Jimena intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban. «¿Qué debo hacer?», preguntó con desesperación. Ezequiel suspiró profundamente. «El bosque te dará las respuestas, pero no sin un sacrificio. Tendrás que enfrentarte a tus propios miedos, a las sombras que cargas dentro de ti». A la mañana siguiente, Jimena se adentró en el bosque una vez más, con la piedra como guía. Los árboles parecían más altos y las sombras más profundas, como si el propio paisaje se hubiera transformado.
Cada paso la acercaba más al claro donde había encontrado el símbolo, pero esta vez, el lugar estaba vacío. Sin lobos, sin rastros, solo el viento susurrando entre las ramas. ¿Qué quieren de mí?, gritó al aire, esperando que alguien o algo respondiera. De repente, sintió una presencia a su espalda. Al girarse, vio al lobo herido mirándola fijamente. Sus ojos parecían decirle algo, pero antes de que pudiera reaccionar, el lobo comenzó a caminar hacia la profundidad del bosque, deteniéndose de vez en cuando para asegurarse de que Jimena lo seguía. Finalmente, llegaron a un lugar que Jimena nunca había visto antes. Era un círculo perfecto de árboles, cuyas ramas formaban una cúpula natural. En el centro, había otra roca con símbolos aún más intrincados que los anteriores. Cuando Jimena se acercó, el lobo se sentó a su lado y aulló hacia el cielo. En ese instante, las voces del bosque llenaron el aire, un murmullo que parecía hablarle directamente al alma. Las voces que resonaban en el aire eran incomprensibles, pero llenas de un peso emocional que Jimena no podía ignorar. Sentía cada palabra como un eco en su interior, un lenguaje antiguo que iba más allá de las palabras humanas. El lobo herido permanecía a su lado, con la mirada fija en la roca que parecía pulsar con una energía viva. Jimena cerró los ojos, dejando que las voces la envolvieran. De repente, otra visión la golpeó. Esta vez, más nítida y aterradora. Vio un grupo de cazadores humanos que irrumpían en el bosque, armados con trampas y rifles. Eran hombres del pueblo, algunos incluso conocidos por ella. El objetivo no era solo cazar, sino erradicar a la manada de lobos que había habitado la Sierra Tarahumara durante generaciones. En el centro de la escena, reconoció al lobo líder, el mismo que había visto con cicatrices profundas. Estaba rodeado por los cazadores, herido pero desafiando hasta el final. Y luego, un humano traicionó al líder, un hombre que Jimena nunca había visto, pero que llevaba un collar con el mismo símbolo grabado en la piedra que ella sostenía. Ese hombre fue quien marcó el destino de la manada. Cuando la visión terminó, Jimena cayó de rodillas, jadeando. «Ahora entiendo», murmuró. El lobo herido la miró con una intensidad que parecía confirmar su pensamiento. La manada había sido traicionada por un humano que poseía un vínculo especial con ellos. Y ahora, ese vínculo había sido transferido a ella, una extraña que nunca pidió ser parte de este conflicto. «¿Cómo puedo enmendar esto?», preguntó en voz alta, sintiendo que las fuerzas del bosque la escuchaban. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un crujido entre los árboles interrumpió la calma. Desde las sombras, surgió un grupo de lobos, liderados por el imponente alfa con cicatrices. Todos los lobos la rodearon, sus ojos brillando como antorchas en la penumbra. El lobo alfa se acercó lentamente, hasta quedar frente a Jimena. Por un instante, pensó que sería atacada, pero en cambio, el lobo bajó la cabeza y empujó la piedra con su hocico hacia el círculo central de la roca. Jimena entendió que debía colocar la piedra en el centro. Sin dudarlo, lo hizo, y al instante, un destello de luz envolvió el lugar, cegándola momentáneamente. Cuando abrió los ojos, los lobos la miraban con una expresión que no podía interpretar del todo. Pero algo había cambiado. Jimena sintió un peso en su interior, una mezcla de responsabilidad y conexión. «Esto aún no ha terminado», dijo el lobo herido con sus ojos, antes de desaparecer nuevamente en el bosque. Jimena quedó sola en el círculo, rodeada de un silencio que parecía contener la respiración del bosque entero. La piedra en el centro de la roca había desaparecido, absorbida por la luz que emanó durante el ritual. Sentía un nuevo peso en su corazón, como si los lobos hubieran depositado en ella algo más que una misión, un destino ineludible. Decidida a entender lo que ocurría, Jimena regresó al pueblo. Sin embargo, al llegar, notó algo extraño. Las personas que solían saludarla evitaban su mirada. Algunos cerraban sus puertas, mientras que otros murmuraban en voz baja. Fue entonces cuando encontró a doña Lupita, una anciana que solía vender hierbas medicinales en la plaza. «Ya saben lo que hiciste, muchacha», le susurró, con los ojos llenos de temor. «¿Qué hice?», preguntó Jimena, desconcertada. Doña Lupita la miró fijamente. «Liberaste al espíritu de la manada. La gente del pueblo teme lo que pueda ocurrir ahora».
Dicen que los lobos traen desgracia a quienes se cruzan en su camino. Jimena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría ser cierto que su acto de compasión había desatado algo más oscuro? Esa noche, mientras intentaba descansar, escuchó un ruido extraño fuera de su casa. Al mirar por la ventana, vio al lobo herido parado bajo la luz de la luna. Jimena salió rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quieres de mí ahora?, preguntó, su voz cargada de frustración y miedo. Pero el lobo simplemente empezó a caminar hacia el bosque, obligándola a seguirlo. Al llegar a un claro diferente, Jimena se encontró con la manada completa. El alfa la miraba con severidad, mientras el lobo herido tomaba su lugar junto a él. En el centro del círculo que formaban los lobos, una nueva roca había aparecido, pero esta vez tenía grabado un mensaje claro: el pacto debe cumplirse. Solo entonces habrá redención. Jimena se arrodilló frente a la roca, sintiendo que estaba siendo juzgada por cada uno de los lobos. No entiendo lo que quieren de mí, dijo con la voz quebrada. Pero entonces, una nueva visión la invadió. Vio al hombre que había traicionado a la manada, y detrás de él, el rostro de alguien conocido, don Ezequiel. La conexión la golpeó como un rayo. Don Ezequiel no era solo un anciano sabio, él estaba ligado a la historia de la manada. Jimena entendió que debía enfrentarlo para descubrir la verdad y, tal vez, romper la maldición que había caído sobre los lobos y el bosque. Jimena llegó a la cabaña de don Ezequiel con la respiración agitada y el corazón latiendo con fuerza. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero necesitaba confirmar lo que había visto en su visión. Golpeó la puerta con firmeza, y el anciano, sorprendido por su visita nocturna, abrió con cautela. «Necesito respuestas», don Ezequiel dijo sin preámbulos, sus ojos llenos de determinación. El hombre la miró fijamente, y tras un largo silencio, dio un paso atrás, invitándola a entrar. Sabía que este día llegaría, murmuró mientras cerraba la puerta. Jimena notó que su expresión había cambiado. Ya no era el sabio amable del pueblo, sino un hombre cargado por un oscuro pasado. «Fuiste tú, ¿verdad? Eres el hombre que traicionó a la manada», lo acusó Jimena. Ezequiel no negó nada. Se sentó junto al fuego, su rostro iluminado por las llamas, y comenzó a hablar con voz grave. Hace muchos años, cuando era joven, formaba parte de una comunidad que vivía en equilibrio con el bosque y los lobos. Teníamos un pacto, una protección mutua. Pero la ambición me cegó. Pensé que podía controlar el poder de la manada, y rompí el pacto. Jimena lo escuchaba en silencio, su furia mezclándose con compasión. «¿Qué hiciste exactamente?», preguntó. Ezequiel bajó la mirada. «Los vendí. Guié a los cazadores hasta su territorio y marqué al alfa con el símbolo de la piedra. Creí que eliminarlos me daría el control del bosque, pero lo único que conseguí fue maldición y culpa. Desde entonces, vivo esperando que alguien más fuerte que yo pueda redimir mi error». Jimena sintió una mezcla de horror y tristeza. Todo el sufrimiento de la manada, el desequilibrio del bosque y las visiones que la atormentaban tenían su origen en una traición. «¿Cómo puedo romper el pacto?», preguntó, su voz temblando. Don Ezequiel la miró con gravedad. «La única forma de reparar lo que hice es enfrentar al alfa y ofrecerle un nuevo pacto. Pero debes hacerlo con tu vida como garantía. Si el alfa lo acepta, el ciclo se romperá». Si no, Ezequiel no terminó la frase, pero Jimena entendió el riesgo. Esa misma noche, Jimena regresó al bosque, guiada por el lobo herido que siempre la seguía. Llegaron al círculo donde la manada esperaba. El alfa se adelantó, y por primera vez, Jimena sintió el peso de su mirada. Sabía que no habría vuelta atrás. Se arrodilló frente al alfa, levantó las manos en señal de rendición y habló con el corazón. «No soy responsable de lo que pasó, pero estoy aquí para enmendar el error. Si aceptas mi vida como garantía, devolveré lo que les fue arrebatado. Pero si no, haré todo lo posible para protegerlos». El alfa gruñó, y los lobos comenzaron a rodearla, sus ojos brillando como fuego. Jimena cerró los ojos, esperando el veredicto de la manada. Jimena sintió el aire vibrar a su alrededor mientras los lobos continuaban rodeándola. Podía escuchar el crujir de las ramas bajo sus patas y el sonido grave de sus respiraciones. Mantuvo los ojos cerrados, entregándose al juicio del alfa.
En su interior, una oración silenciosa se elevaba, una súplica al bosque, a los lobos, y a algo más grande que ella misma. De repente, el alfa dejó de moverse. Jimena abrió los ojos lentamente y lo vio frente a ella, a pocos centímetros de su rostro. Sus cicatrices parecían más profundas bajo la luz de la luna, y su mirada transmitía tanto desafío como aceptación. El alfa inclinó levemente la cabeza hacia la roca central, donde alguna vez había estado la piedra, y dio un aullido que resonó en todo el bosque. El lobo herido se acercó entonces, colocándose junto a Jimena. Para su sorpresa, el alfa no atacó, sino que bajó la cabeza y tocó el suelo con su hocico. Era una señal de aceptación. La manada entera replicó el gesto, y Jimena sintió que su corazón explotaba de alivio y gratitud. El pacto había sido renovado. Sin embargo, una última visión la golpeó como un rayo. Vio a don Ezequiel, más joven, parado junto al alfa original de la manada. Estaban juntos en lo que parecía ser un ritual de alianza. Pero luego, la visión cambió. Vio cómo Ezequiel lideraba a los cazadores hasta el refugio de los lobos, y cómo el alfa había sacrificado su vida para proteger a los suyos. El lobo herido que ahora la guiaba era el descendiente directo de aquel líder, el único sobreviviente que había cargado con el legado del pacto roto. Cuando la visión terminó, Jimena comprendió su papel en todo esto. No era solo una mediadora, ahora era parte de la historia del bosque. Prometo protegerlos, dijo en voz alta, mirando al alfa y a la manada. El lobo herido le rozó la mano con su hocico, como un gesto de aprobación. Al regresar al pueblo, Jimena encontró a don Ezequiel esperándola en la entrada. Su rostro reflejaba tanto miedo como esperanza. ¿Qué pasó?, preguntó con voz temblorosa. Jimena lo miró fijamente. El pacto ha sido renovado, pero tu deuda con ellos nunca desaparecerá. Debes ir al bosque y enfrentarlos, como lo hice yo. Ezequiel asintió, aceptando su destino. Mientras se alejaba hacia el bosque, Jimena supo que algo había cambiado para siempre. La conexión entre los humanos y el bosque había sido restaurada, pero a un precio. Ella ahora era guardiana del equilibrio, una responsabilidad que aceptaba con humildad. Esa noche, los aullidos resonaron en la Sierra Tarahumara, no como un lamento, sino como un canto de renacimiento. Jimena se quedó en la entrada de su hogar, mirando hacia el horizonte, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma.